Pensando en nuevas estrategias, nuevos modelos de desarrollo, por ejemplo, pensando también en la economía, los proyectos que se están discutiendo en este momento en el Congreso por parte del gobierno también. Estamos junto a Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. ¿Cómo está? Bienvenido a MUEL TV. Muy bien, gracias por invitarme, encantado de estar aquí para conversar estos temas que son tan importantes para Chile. Bueno, ustedes han estado desarrollando unos estudios de cara a un próximo foro que es como el evento más importante del año de la industria, ¿no? Sí, nosotros vamos a tener el 21 de junio el foro de Industria 4.0, donde vamos a entregar al gobierno y a la opinión pública un plan estratégico para que nosotros podamos llegar a la cuarta revolución industrial, como lo están haciendo los países con los cuales competimos, con una mirada de qué es lo que está ocurriendo en la industria a nivel mundial y cuáles han sido las políticas públicas que han adoptado los países desarrollados y los más dinámicos para poder llegar a la situación que ellos están. Bueno, el punto de partida es que no podemos seguir como estamos, para empezar. No podemos seguir porque el primer desafío que tiene Chile es crecer entre el 4 y el 5% para poder ser un país desarrollado, y hemos visto con las últimas cifras que estamos lejos de ello. Y uno de los análisis que hacemos en el estudio de ACIMED con los economistas que trabajaron con nosotros, este es un estudio que lo hizo ACIMED y el Consejo Minero, es que el modelo económico que tuvo Chile en los últimos 35 años, que fue muy exitoso, donde pasamos de un ingreso per cápita de $4.000 a $26.000, hoy en día está un poco agotado, ya no vamos a seguir creciendo con las mismas soluciones, tenemos que cambiar la estrategia. Eso también lo han dicho importantes organismos internacionales, que Chile tiene que hacer cambios estructurales, que tiene que ir a la industria 4.0, y bueno, esa es la propuesta que vamos a tener nosotros, cómo poder lograr esa meta. Participaron en este estudio los economistas Manuel Marfán y Patricio Meller. Ahora, ¿a qué conclusiones llegaron? Porque ya habiendo consenso en que hay que hacer algunos cambios, ¿por dónde tenemos que partir? ¿Cuáles son los principales puntos que deberíamos abordar? Mira, el principal punto es que nuestro modelo de crecimiento, como te dije, que fue exitoso, ya no lo es, y tenemos evidencias de ello. Hay que pensar que a principios de los 80 la pobreza en Chile era un 45% y hoy en día menos de un 3%, entonces nosotros pudimos incorporar una gran cantidad de gente a la economía, a la industria, y eso nos permitió también crecer, aparte de una gran inversión. Bueno, hoy en día ese escenario ya no existe, hoy día tenemos que crecer en productividad. La única brecha que nos permitiría ser un país desarrollado es disminuir la brecha de productividad que tenemos con la OCDE, que hoy en día somos la mitad de productivo, y tenemos y si nos comparamos con Estados Unidos tenemos el 40%, es lo que comentó el presidente de Codelco hace unos meses atrás y que fue un poco criticado, pero injustamente. Y bueno, y para poder aumentar en la productividad, que es esencial para poder crecer y para que los chilenos seamos cada día más ricos, tenemos la obligación de modernizar nuestra empresa e irnos a la cuarta revolución industrial. No hay otro camino, y para eso se necesita una visión de largo plazo, se necesitan políticas de Estado, se necesita un Estado que participe en forma dinámica, que invierta. Aquí hay que invertir como país en la modernización. Necesitamos capacitar a nuestros trabajadores, tienen que ser trabajadores 4.0, y bueno, y una serie de otras medidas que lo vamos a comentar en nuestro foro. Ahora, cuando hablamos de la industria 4.0, ¿a qué nos referimos con 4.0? Bueno, digitalización, conectividad, impresión 3D, inteligencia artificial, Big Data, la nube, bueno, todas estas tecnologías. ¿Para qué? Para que las empresas sean más productivas. O sea, nosotros tenemos una gran brecha de productividad, que eso no nos permite competir en buenas condiciones con todos los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, y bueno, y también hacer más investigación y desarrollo, porque tenemos que hacer nuevos productos, tenemos que crear nuevos servicios y tenemos que transformar nuestras empresas, y sobre todo las pymes, las medianas y las pequeñas empresas tienen que ser exportadoras, y para eso el único camino es a través de las nuevas tecnologías que hay. Se habla mucho de productividad en estos días, tenemos un debate abierto, bien encendido respecto a las reformas laborales para reducir la jornada, ya sea por una parte el proyecto del gobierno, por la otra el proyecto de la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. ¿Cómo ven ustedes estos proyectos a propósito de productividad? ¿Cómo le podría impactar a su sector en particular también?
Bueno, nosotros hemos sido bien críticos con ambas propuestas, porque nosotros decimos que un cambio tan importante como este, que sin duda que va a tener una gran repercusión en la industria, tiene que tener más estudios técnicos, más estudios económicos, y a la fecha no lo hemos visto. Hay una ausencia de eso, hay una ausencia del análisis cómo le va a repercutir en el costo de la empresa. Por ahí se comentó un aumento de un 11%, pero ese 11%, el exministro, pero por ahí también hay otro análisis que las empresas que trabajan 24/7, que hoy en día tienen 4 turnos, pasar a un quinto turno le va a significar aumento entre un 15 y un 20. Entonces, los mayores costos en el mejor escenario es un 11, en el peor escenario un 20%. Bueno, la industria chilena está en condiciones de absorber esto, lo van a poder pasar a precio. Algunas sí, otras no, las que compiten con productos exportados y con todos los tratados que tenemos no van a poder. Bueno, ¿cómo va a repercutir eso en la empresa? Y lo otro que echamos de menos es que cuando nos comparamos con la OCDE nos tenemos que comparar en igualdad de condiciones. ¿Y qué significa en igualdad de condiciones? Compararnos con los países desarrollados cuando ellos tenían productividades similares a las chilenas o cuando ellos tenían un ingreso per cápita similar al chileno. O sea, cuando éramos comparables. Cuando éramos comparables, porque si nos estamos comparando con la Alemania de hoy en día, obviamente que es una comparación que no la podemos hacer porque somos menos de la mitad de productivos que lo que son ellos. Entonces, eso nos retrotrae a la década del 70, cuando los países, estos países desarrollados tenían productividad e ingresos per cápita similares a los nuestros, y la brecha que hoy en día se habla de las 4 o 5 horas no existía. Existía una brecha mucho menor y que efectivamente estos países fueron disminuyendo sus horas de trabajo a las 41 horas que hoy día tienen, pero se demoraron 44 años. O sea, ellos disminuyeron 3, 4 horas de su jornada laboral en 44 años. ¿Por qué? Porque lo hicieron de forma responsable, porque ellos primero llegaron a las productividades que necesitaban, primero llegaron a la riqueza que necesitaban y después hicieron los cambios. Nosotros estamos partiendo al revés. O sea, nosotros primero queremos los beneficios y después pensamos en cómo vamos a poder sustentarlo. En ese sentido, se habla mucho de la productividad en cuanto a que el solo hecho de acortar la jornada y tener una mejor calidad de vida podría hacer subir los índices. ¿Puede ser eso así? Mira, eso es una afirmación que nosotros rechazamos porque tampoco no hay ningún estudio técnico que lo avale. Hoy en día la mayor productividad de la empresa viene de la tecnología. Para que la empresa realmente pueda ser más productivo, el factor más importante es la automatización, es irse a la cuarta revolución industrial, es ocupar robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, bueno, digitalización, conectividad. Eso es lo que permite aumentar la productividad. Uno escucha la palabra automatización y de inmediato saltan las alarmas de algunos que piensan que puede ser reemplazado los trabajadores. Bueno, lo que ha ocurrido en los países europeos y lo que comentábamos, los desarrollados y los más dinámicos, es que al contrario de lo que se piensa, y eso hay datos empíricos, y nosotros el año pasado tuvimos a personas del País Vasco, que la cuarta revolución industrial aumenta los puestos de trabajo porque un puesto de trabajo en Industria 4.0 genera en Europa entre 2 y 3 puestos de trabajo en servicio. Entonces el efecto en la economía, y también un efecto que lo comentamos en nuestro trabajo que vamos a presentar el 21 de agosto, que ninguna de las revoluciones industriales anteriores han aumentado el desempleo, al contrario, han generado más empleo en las cifras totales. Y con este tema de la cuarta revolución industrial, claro, si uno analiza un ejemplo de una empresa en particular, obviamente que esa empresa va a disminuir su empleo, pero ¿qué ocurriría en Chile? Que nosotros seríamos capaces de traer manufactura que se perdió en los años pasados, que es el mismo efecto que hoy en día vemos en Europa, porque uno vemos en Europa de que hay prácticamente pleno empleo en la mayoría de estos países. ¿Y por qué? Porque han traído manufactura de vuelta, porque sus empresas pueden ser más competitivas, desarrollan nuevos productos, desarrollan nuevos servicios y el efecto es positivo. Claro, entonces en el fondo se destruyen algunos empleos, pero se crean muchos más. No hay que tener miedo, pero hay que sumarse. Se crean muchos más empleos que lo que se destruyen, pero lo que sí que hay que tener una transformación de los trabajadores, capacitación, y para eso el Estado tiene que cumplir un rol
principal, al igual como lo hacen en los países, y eso es parte de las políticas públicas que deberíamos tener y que hoy en día no tenemos. En su sector específico, ¿cómo podría impactar una reducción de la jornada, así como está planteada hasta ahora en los dos proyectos? ¿Han hecho algunas menciones? Bueno, lo que te dije que esta disminución de hora debería significar un aumento de costo entre un 11, en el mejor de los casos, más un 20, si sumamos el proyecto de pensiones, que también es un aumento entre un 4, un 5, un 5,5. Bueno, al final estamos hablando de un aumento de costo de la mano de obra del orden del 18-20% en promedio. Y bueno, van a haber empresas, como te lo comenté al principio, que lo van a poder traspasar a precio, pero otras empresas que no van a poder, las empresas que compiten con productos importados, y bueno, y ahí lo más probable es que veamos nuevamente cierre de empresas. Eso podría ser como lo más complicado, que desde la oposición catalogan como campaña del terror. ¿Hay una campaña del terror? Es que no es campaña del terror, sino una realidad. Nosotros los últimos 22 años, la manufactura, hemos perdido el 33% de la manufactura, aportábamos el 15% del PIB en los años 60 y hoy en día aportamos solamente el 10%. Y bueno, lleva un hecho. Sí, o sea, ya es un hecho la cifra que lo indica. Es que ¿cómo es posible de que no sea así si nosotros cada día tenemos más tratados de libre comercio? Ahora se está discutiendo el TTP-11, que con una visión de largo plazo obviamente que es beneficioso, pero por otra parte tenemos que tener industrias que sean capaces de competir en igualdad de condiciones. Y competir en igualdad de condiciones significa que tengamos tecnológicamente los mismos avances que ellos tienen, y lo que ocurre es que los países, bueno, China tiene el plan Made in China de 250.000 millones de dólares para promover estos cambios. Bueno, Estados Unidos está lleno de políticas industriales, Alemania ni hablar, está lleno de políticas industriales, los países europeos. ¿Y nosotros? Y nosotros estamos prácticamente casi nada, tenemos cosas que son que no están conexas, que no es una estrategia para la reindustrialización, porque después de la crisis del 2008 los países europeos el tema de la cesantía y el tema del crecimiento encontraron en la industria 4.0 la salida de la reindustrialización europea, y lo que uno ve es eso, y nosotros no estamos en ese camino, y me sorprende que no estemos, y de hecho, como te dije, hay muchos organismos internacionales que dicen, bueno, si Chile no hace un cambio estructural grande, si no tiene una estrategia de largo plazo, va a quedar en la trampa de los países medios y nos vamos a quedar ahí y nunca vamos a poder ser un país desarrollado. Entonces yo creo que nos estamos jugando cosas importantes. Este no es un juego, bajar de 45 a 41 horas no puede ser un juego político, no puede ser un juego que uno, quién le gana a otro. ¿Nos quedamos en la campaña comunicacional? ¿Quién gana a quién? Es que nos quedamos en la pelea chica, nos quedamos en el beneficio de corto plazo, pero no vemos qué quiere ser Chile de aquí al 2050, al 2060, qué queremos nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, si queremos tener los beneficios de los países europeos, bueno, es obvio que tenemos que ser tan ricos como son ellos, tenemos que ser tan productivos como son ellos, y para eso tenemos que tomar y hacer las políticas y los planes correctos, no lo que nos perjudique. Y hoy en día tenemos duda mucha duda de que lo que estemos haciendo sea lo correcto. ¿Se está improvisando? No sé si por parte del gobierno o por parte de los legisladores, por parte de toda la autoridad en general. Es una palabra dura, yo lo nombré la semana pasada, pero si nosotros tenemos proyectos como los que vemos, sin estudios técnicos y sin estudios económicos profundos, que realmente sean sinérgicos, que vean toda la economía en un todo, bueno, no quiero poner la palabra, pero pareciera que efectivamente hay improvisación. Muchas gracias por haber venido esta mañana a MOL TV. Los dejamos invitados. ¿Cuándo el Foro Anual de la Industria? El 21 de agosto yo creo que va a ser muy importante para Chile. Estamos invitando al gobierno, a los partidos políticos, bueno, a las asociaciones gremiales. Ojalá que puedan participar. Yo creo que va a ser muy interesante y con gran aporte. Un aporte con propuestas concretas. Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros en emol.com.